Bueno, bueno, vamos a ver si arrancamos, si esto ya está andando bien. Sí, estamos bien. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bueno, hoy vamos a empezar con lo que sería nuestra cuarta clase teórica y nuestra quinta clase, contando nuestra presentación y nuestra primera charla. Bueno, la idea del día de hoy es empezar con un tema que para mí es uno de los más importantes, de los que vamos a ver y que se vincula directamente con lo que ya estuvimos viendo, que son los textos argumentativos. Nosotros habíamos estado charlando sobre cómo de alguna manera funciona la comunicación en la vida social, cómo los medios de comunicación masiva permiten expandir la comunicación entre las personas para llevarla al nivel de la intervención de las grandes empresas dedicadas a la comunicación y cómo eso de forma más o menos encubierta, a veces de forma más clara y explícita y a veces de forma más implícita, acomoda la percepción de las personas de lo que pasa en la realidad y orienta y estructura la opinión pública, ¿no? Lo que opinan las mayorías. Y después habíamos visto los discursos periodísticos, ¿no? O sea, cómo por lo menos dos tipos de discursos, las entrevistas y las noticias, a través de los diferentes medios masivos de comunicación, participan de esta dinámica de la vida social y de lo que tiene que ver con la opinión pública y el formar y interpretar lo que es la vida de la realidad y la opinión que tenemos al respecto. Y bueno, los textos argumentativos tienen que ver precisamente con formatos de discursos que apuntan a desarrollar las opiniones, las exposiciones de los puntos de vista, cómo las personas entienden o interpretan ciertas cuestiones de la vida social sobre las que no hay consensos absolutos, ¿no? Y eso atraviesa toda la vida social. En ese sentido, la argumentación, el acto de argumentar, tiene que ver con debatir, con polemizar, con discutir. Esto no necesariamente implica niveles de violencia, pero sí de diferencia y a veces de confrontación. Y en general tiene que ver con algo que es muy importante, que es el hecho de que se centra en cuestiones que no están consolidadas en las ideas de la vida social, en los conocimientos de la vida social. Por ejemplo, nadie se va a poner a discutir, o no debiera ponerse a discutir sobre el formato del planeta, ¿no? Es algo que la ciencia ha comprobado, de la misma manera sobre cierta estructura del organismo humano, pero sí sobre cuál es la posibilidad o no que tiene un ser humano de tener diferentes opciones sexuales, o sí o no cómo el hombre tiene que intervenir en la vida de la naturaleza. Nadie va a discutir qué es un terremoto, pero sí se puede discutir y argumentar y opinar sobre de qué manera las personas y las sociedades y las economías mundiales intervienen en el funcionamiento de la naturaleza a partir de la explotación del medio ambiente, por ejemplo. En este sentido, argumentar implica siempre esta idea, ¿no? De dar una explicación sesgada, una explicación que de alguna manera muestre básicamente los datos que favorecen a un punto de vista, el que el emisor sostiene. Y acá, bueno, recuperamos un poco aquello de del circuito de la comunicación, cómo se instala la argumentación ahí. Bueno, la argumentación está en el orden del mensaje, ¿no? Acá, un poco, acá está la argumentación, en el mensaje. Y puede provenir de un emisor que es individual o que es colectivo, porque de alguna manera el emisor en un texto argumentativo puede ser una persona en términos individuales, por sí misma, solo por su cuestión, su punto de vista o su forma de asumir desde algo personal, pero también lo puede hacer en nombre de un colectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando un diputado o un periodista o un político o un activista defiende algo que es en nombre de un grupo de personas, ¿no? Una persona que es feminista defiende de pronto el derecho a la intervención voluntaria del embarazo o al aborto,
desde una posición que tiene que ver con una agrupación de personas. Y ese mensaje tiene como función fundamental persuadir o convencer. O sea, nadie argumenta simplemente para sacarse las ganas de discutir, sino porque la idea es convencer a más personas, a lo que sería el receptor, que puede ser alguien de forma contemplado en una comunicación individual o, en términos de masas, de una cierta idea. ¿Cómo se convence a las personas? Y hay diferentes factores que contribuyen a esos textos que argumentan. En ese discurso, en ese decir de la argumentación, a veces intervienen datos que son racionales y objetivos, ¿sí? Y a veces se intervienen componentes emocionales y afectivos, que ya después vamos a detallar un poquito más. Y esto se puede dar en diferentes situaciones de comunicación, en situaciones familiares, en situaciones grupales, en situaciones laborales, acá me parece, ahí se está viendo, ¿no? En situaciones políticas, o sea, hay muchas situaciones de comunicación en donde puede aparecer la argumentación. Porque también argumentamos cuando simplemente queremos, en el ámbito de la vida familiar, convencer a alguien de alguna cuestión personal, ¿no? Bueno, ¿qué derecho tengo yo a que un familiar me habilite o me acompañe en tal o cual cosa, ¿no? Para hacer tal cosa o para que alguien nos permita. En la vida cotidiana de chiquitos aprendemos a argumentar cuando queremos que los padres nos permitan hacer cosas, por ejemplo, ¿no? Ya de adultos se supone que no tiene que pasar por ese lugar, por el lugar del permiso, pero sí para que el otro nos acompañe, ¿no? Los miembros de la familia acompañan en cierto proyecto, pero eso después se expande y es muy importante en la vida social grupal. Bien. ¿Cuál es la estructura básica de cualquier texto que sea argumentativo? No importa si es en el curso de una pequeña charla o si es el discurso de un político en las Naciones Unidas o en el Congreso de la Nación o un periodista en un texto de opinión. Bueno, el primer punto es que hay un tema central que se llama punto de partida, que a veces está claro y a veces está sobreentendido, se va dejando como sobreentendido a lo largo del discurso. Hay un tema. Ese tema puede ser una cuestión deportiva, por ejemplo, los programas de deporte habitualmente hacen grandes debates y argumentaciones sobre la calidad de juego o la forma que tendría que tener un determinado equipo, ¿no? Para funcionar bien, por ejemplo. Puede ser una cuestión de salud, el uso de ciertas medidas sanitarias, por ejemplo ahora en la pandemia. Después, el texto desarrolla lo que se llama la tesis, o sea, ¿qué idea tiene el emisor sobre ese punto? Porque el tema es en sí, no sé, la estructura de planteo de juego de un equipo en la cancha, o el aborto, o los consumos de diferentes tipos de productos, o no sé, la alimentación. El asunto es qué opinión vierte ese emisor. Y el emisor va a desarrollar más o menos una opinión, va a estar a favor o en contra y en general va a tener una idea que desarrolla sobre eso, ¿no? Después lo importante y lo que sostiene esa tesis es si es favorable, legal o ilegal algo, si es bueno, saludable, correcto, bonito, bueno o bello algo, estará fundamentada por los argumentos. Y acá es la parte consistente de la argumentación, es con qué información, con qué razonamientos uno justifica que dice y sostiene alguna idea, ¿no? Supongamos, por ejemplo, la importancia de cuidar el medio ambiente. El punto de partida es, supongamos, la contaminación ambiental. O las condiciones de uso del medio ambiente. La tesis es que hay que hacerlo de forma racional o la contraria, que hay que hacerlo de forma extractivista. Y los argumentos son lo que van a fundamentar y ayudar a convencer a las personas a favor de esa idea. Los argumentos pueden ser datos o ideas o razonamientos que justifican esa tesis. Y finalmente tiene que haber una conclusión. ¿Cómo son estos recursos que permiten desarrollar la argumentación? Bueno, en primer lugar, hay muchos recursos, porque la argumentación puede tener muchísimos mecanismos para ser eficaz y para convencer.
incluso para desacreditar la postura contraria. Pero los 4 más sencillos y los más simples que vamos a ver son, por un lado, los datos estadísticos y científicos. Cuanto más serios y responsables y de fuentes más garantizadas socialmente nos provean los datos que vamos a usar, más eficaz va a ser nuestra argumentación. No es lo mismo hablar de la pobreza con datos que vienen de organismos muy respetados, como pueden ser las universidades, los centros de investigación de nivel nacional o internacional, que la opinión que tenga a lo mejor alguna persona por lo que ve, ¿no es cierto?, cuando va por la calle, o lo que hace algún organismo que de alguna manera no esté muy certificado. Después están las citas de autoridad, que son cuando de alguna manera se trata de respaldar una idea porque hay planteos de especialistas, de gente con trayectoria científica, que de alguna manera comparte la opinión que el emisor tiene. Después están los ejemplos concretos, ¿sí? O sea, muchas veces para fundamentar alguna opinión que tenemos nos referimos a un episodio concreto, a la historia de alguien en particular, y eso nos ayuda a demostrarlo. Es muy frecuente, por ejemplo, en las polémicas que hay alrededor del tema del aborto, que ahora nuevamente va a volver al Congreso, aparentemente, citar el caso de una mujer con nombre y apellido, o con nombre, ubicarla en tal contexto y contar cuál fue su experiencia. De la misma manera puede pasar para cualquier cosa, ¿no? Cosas que tienen que ver con la inseguridad, cosas que tienen que ver con episodios vinculados a problemas ambientales, ¿no? que demuestren la gravedad o la utilidad de algo. Y después el otro recurso son las preguntas retóricas que ayudan a que el emisor defina un poco el problema y que se lo plantee para dejar pensando al receptor, ¿no? Son preguntas que en general no tienen una respuesta bien desarrollada, pero la idea es disparar la consulta. Todo esto funciona como base para justificar esa tesis y respaldar la conclusión. Y junto con esto hay elementos complementarios según sea el tipo de argumentación, porque no es lo mismo una argumentación académica, por ejemplo, que se hace para fundamentar el desarrollo o la utilidad de un nuevo método sanitario, no sé, por ejemplo, la defensa de una determinada vacuna, un determinado tratamiento médico en un congreso entre médicos, o que una argumentación política que se hace para las grandes mayorías y para definir una postura que tenga que ver con hacer cosas que intervienen en la vida de toda la población, o una argumentación personal, en donde uno justifica por qué algo le gusta o le resulta adecuado en función de su propia vida, ¿no? Y ahí es en donde también se incluyen calificaciones, frases subjetivas y afectivas. Depende del tipo de argumentación, es frecuente incluir cosas más polémicas, frases más agresivas o más emotivas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de ciertos temas, meter comentarios que tengan que ver con lo emocional, lo que la gente le provoque, ¿no? Identificación, sensibilidad, eso ayuda a predisponer al receptor para el diálogo. Bueno, por acá más o menos, va la cuestión de argumentación. La idea de esta semana va a ser que miren el video complementario que les agrego junto con esto, que es un pequeño desarrollo de un dirigente social que es muy importante en la vida política actual de nuestro país y que tiene que ver con el tema de la propiedad y el aprovechamiento de la tierra y de la posibilidad de vivienda y de trabajo en la tierra, para que ustedes empiecen a pensar un poco ahí cómo se construye la argumentación. Es un video muy cortito, de 1 minuto y algo. La persona, el emisor es Juan Grabois, lo hace en nombre de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. O sea, ahí tenemos un emisor individual, pero que habla en términos de un colectivo. Y bueno, él desarrolla su idea muy brevemente con un par de conceptos muy sencillos para llegar a establecer su argumentación. En este momento es un tema como muy interesante a raíz de
de algunos casos de tomas de tierra y de algunas polémicas por la discusión en la propiedad entre miembros de una familia para ayudar o no, en el caso de Entre Ríos, en el caso de la familia Echeverría. Entonces se me ocurrió que era algo de mucha actualidad, que a lo mejor también los ayuda a pensar esto. Porque otra cuestión es que podemos entender más las argumentaciones cuanto más conocemos lo que está pasando alrededor de ese tema, ¿no? Cuanto más información tenemos de un tema, más podemos darnos cuenta cómo se arma la argumentación y de alguna manera cómo se quiere, de qué se quiere convencer a la gente y si uno de alguna manera está de acuerdo con eso o no a partir de sus propios datos. Esta vuelta les voy a proponer que simplemente hagan un resumen de esta información en base a lo que tienen acá en la imagen en pantalla y a lo que yo les estoy comentando, y bueno, y vean ese video y empiecen a pensar la cuestión. Y de a poco vamos a ir avanzando la semana que viene en analizar textos y en escribir textos argumentativos. Bueno, espero que les guste, espero que les resulte interesante y bueno, estamos en contacto dialogando a través del grupo para resolver dudas, para pensar propuestas y trabajar un poco más sobre esto. Bueno, nos vemos chicos, hasta luego.